Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a seguir con las mesas redondas. La dinámica ya la conocéis porque llevamos todo el día con estas sesiones. Entonces, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Lorca la invitación que me hace. En este caso, pues yo soy María José, directora de área de la Caixa, pero represento a la obra social, que, como bien sabéis, desde el primer momento sí que ha estado implicada en las ayudas al terremoto. Entonces, vamos a comenzar ya con la última mesa. En primer lugar, la persona que va a intervenir es Ángel Rafael Lloret Rivera, que es director autonómico de Telefónica en Murcia, y la ponencia que va a hacer es del papel de las comunicaciones en los siniestros. Cuando quieras, Ángel. Gracias. Vale. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Lorca y a los organizadores la invitación que han hecho a Telefónica, a la cual represento, y a ustedes por estar aquí a estas horas de la siesta, ¿no? Complicadas. Intentaré ser lo más corto posible, lo más ameno, y lo que he preparado. Desde Telefónica podría haber preparado una ponencia muy técnica, haber hablado de bill, de saturación, de megas, de horarios, de ondas, pero he intentado hacer una ponencia ilustrativa, dividida en varias partes. Una primera parte en la cual qué aportó Telefónica en los momentos iniciales de la tragedia, qué hizo Telefónica para manejar esta tragedia, la cual, aunque seamos una empresa multinacional grande, nunca estás preparado. También pensamos que una parte importante, que aquí se ha comentado por los anteriores ponentes, que son las lecciones aprendidas y las medidas a tomar para, esperemos que no, si hay que volver a afrontar una tragedia de este tipo, que hemos aprendido en Lorca para que no cometer errores, que se cometieron errores, Alguien por aquí lo comentaba, y sí, desde Telefónica cometimos errores, quizás ocasionados con la premura, con la necesidad de atender el servicio público, y se podría haber hecho de mejor manera, desde luego. Y por último, una parte importante que Telefónica continúa todavía y quiero recalcar es no olvidar a Lorca. No olvidar a Lorca, no dejar solo la actuación de Telefónica en el momento de la tragedia, sino también comentar cómo Telefónica sigue apoyando al municipio de Lorca en distintas acciones, porque pensamos que una tragedia de este tipo, como director de Telefónica que soy en Murcia, debo tener la responsabilidad de recordarle a mi organización, de buscar ayuda dentro de mi organización y de mi capacidad para que vengan a Lorca, ¿no? Entonces creo que es importante que entre todos sigamos teniendo a Lorca en la mente, sigamos teniendo a Lorca en las acciones, porque una tragedia de esta no se soluciona con la actuación en los primeros días, sino que esto dura años. Y creo que es importante entre todos, dentro de nuestras posibilidades, ayudar a Lorca, ¿no? Bueno, pues dicho esto, imagino que esto pasará. Vale. Bueno, pues ahí tenéis un poquito las actuaciones que se realizaron, ¿no? Los servicios de emergencia, los medios de la policía, la Guardia Civil, la UME, que está aquí presente, labor extraordinaria de todos los medios, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, funcionarios del Ayuntamiento de Lorca, Gobierno Autonómico, una función, bueno, pues encomiable, difícil en esas circunstancias. Y la pregunta es, ¿qué hizo Telefónica? ¿Telefónica qué hizo en estos momentos? O sea, Telefónica lo primero que tiene que crear es una mesa de crisis. Creó una mesa de crisis. Bueno, ahí tenéis alguna de las fotos de Lorca, cómo se ha afectado la central telefónica, las centrales móviles, ¿no? Comentaros que la central móvil o los móviles se vieron afectados lo que es poco la infraestructura realmente, ¿no? Y la central fija, donde la central telefónica fija tenemos en Lorca, bueno, pues sufrió más daños, pero el principal problema que tuvimos fue la energía eléctrica. Es decir, todos los sistemas de comunicaciones funcionan con energía eléctrica. Tenemos también sistemas de backup, como es grupos electrógenos o baterías, pero por desgracia en la parte central fija el terremoto dañó las baterías, no saltaron, pasó al grupo electrógeno que funciona con gasolina y la gasolina se acabó. Entonces, fijaros que es curioso que aprendes aquí que una de las cosas muy importantes es la energía eléctrica, preverla, ¿no? Esto está en lecciones aprendidas. Bueno, estaba comentando que Telefónica lo primero que hizo fue crear una mesa de crisis con dos funciones fundamentales. Evaluación del impacto inicial, qué ha pasado en Lorca, cómo se ha visto afectado nuestras infraestructuras, qué tenemos que cubrir en primer lugar y luego gestionar las incidencias que se detectaron, ¿no? Entonces, el seguimiento de la mesa, bueno, se marcó una serie de reuniones periódicas lideradas por la Mesa Central de Madrid,
Hubo una mesa central en Madrid, los servicios de comunicaciones están centralizados, están distribuidos, no están solo en Murcia, están en todos sitios. Luego la mesa central se creó en Madrid y cada una de las unidades operativas de Telefónica tenía un representante de esa mesa con comunicación permanente 24 horas, con los móviles, y estuvimos cada 3/4 de hora teniendo una multi con las distintas unidades a nivel nacional, reportando actividad diaria que nos pasaban, por un lado, la gente en zona, la gente en el lugar, la gente en situ, y por otro lado nuestros sistemas de monitorización de red, ¿no? Entonces se determinó que el servicio fijo había una comunicación inicial de servicio fijo, del servicio móvil había saturaciones que alcanzaban al 100% de todas las estaciones base. Como comentaba, las estaciones base es elemento primordial para que se realicen las comunicaciones móviles. Como saben ustedes, no voy a descubrir nada, socialmente ha habido una demanda de quitar estaciones bases motivadas por alarmas sociales relativas a posibles enfermedades. No es el objeto de debate, pero sí que es cierto que se ha motivado que se desmantelen muchas estaciones bases, con lo cual la cobertura es mucho menor. Mucho menor. ¿Qué significa esto? Que en el momento del terremoto teníamos menos recursos técnicos para cubrir una alta demanda de pico de llamadas. ¿De acuerdo? Entonces, las estaciones bases se saturaron, el servicio fijo hubo una comunicación, hubo congestiones en todas las llamadas, principalmente de salida. Llegaron a hacerse, luego veremos una cifra como 300.000 llamadas en un momento dado, de entrada de llamada, y lógicamente vimos que la actuación cuál había que realizar, ¿no? Eso respecto a lo que es la valoración de las comunicaciones. ¿Cuál es la priorización? La recuperación del servicio. Nosotros, Telefónica, lo primordial es, por un lado, dar servicio a los organismos públicos primordiales para que actúen en el siniestro, en la incidencia, aunque normalmente las unidades como la UME o la policía tienen sus sistemas de comunicación tetra, pero es importante dar servicio a las unidades de emergencia y, por otro lado, es muy importante también dar servicio público. Para eso nos pusimos a disposición de las autoridades locales, gabinetes de crisis de administración local autonómica. Nos pusimos a su disposición para que ellos nos detectaran también incidencias, ¿no? Como he dicho, la priorización de la recuperación, tanto servicio público como servicio de emergencias. Otra función del gabinete de crisis es el plan de coordinación. Equipos de emergencia telefónica, disponibilidad de movilización, estaciones base. A ver, si me entero con esto. Vale. Estaciones base, logística, identificar las necesidades de reparación de centrales telefónicas, estaciones base y fija, dotación de teléfonos vía satélite, fundamental, ahora veremos, interlocutores de Telefónica con la administración local y autonómica, ver los daños de inmobiliario referente a Telefónica para poder dar servicio y, por último, planificar todas las actuaciones. Las primeras medidas que tomamos después de este diagnóstico realizado por la Mesa Nacional de Emergencias pues fueron las siguientes. Vale. Fueron desplazamiento de personal de LOCA para revisiones de las infraestructuras, preparar una estación base portátil que están centralizadas en Madrid. Primero vino una esa noche y al día siguiente trajimos una segunda estación base. Reutilizar una estación base que teníamos cerrada, teníamos clausurada, decidimos abrir el servicio, estaba clausurada por el ayuntamiento, decidimos abrir el servicio para dar demanda a toda la necesidad que había. Control de gestión de tráfico y, por último, ese mismo día también habilitamos un teléfono gratuito 900, que fue el 911 78 16 a esa misma tarde, para que cualquier persona víctima del sismo pudiese comunicar con la administración local. Bueno, ahí tenéis algunas de las actuaciones que se hizo, que he comentado ahora mismo, ¿no? Y también como ilustración, había un compañero de la sala que estaba preguntando picos de saturación, ¿no? Esto es una estadística de la saturación el 11 de mayo de las estaciones base de Murcia, de las llamadas salientes, desde las 18:50 hasta las 22:50. Como se ve en los momentos después del terremoto, el pico llevaba prácticamente al 100%, se pasó el 100%, se puede ver, y luego fue bajando la demanda en función de que pasaba el tiempo, se comunicaba con los afectados, los familiares, etc. Para tener una comparativa con días normales, con saturación normal, esto es una comparativa de tráfico entre los días 4 y 11, se puede ver claramente el tráfico que se generaba en Lorca y lo que ocurrió el día 11, ¿no? El pico es más del doble del tráfico normal, evidentemente, ¿no?
¿Qué acciones realizó Telefónica en ese momento? Pues lo que hemos comentado, y por recalcarla: instalar una estación base móvil la primera noche, una segunda al día siguiente, ampliar y optimizar los circuitos existentes para atender la demanda. Lo he comentado anteriormente, las estaciones base o la red móvil de Telefónica permiten priorizar el tráfico. Después de hablar con las administraciones competentes en el tema, con servicios de emergencia, decidimos priorizar las llamadas de voz frente a los datos, por un tema de servicio público. Creíamos que era importante que los afectados se pudieran comunicar o pudieran comunicar con ellos los familiares, etcétera, o si hubiera alguna emergencia, ¿no? Hicimos mucho hincapié en la estación base, sobre todo en el campo de refugiados, que en un momento dado de la noche se acumuló mucha gente ahí, muchas víctimas del terremoto, y decidimos reforzar la cobertura móvil en esa zona. Hablado de optimizar los circuitos, priorizando la voz, trasladar, como he comentado anteriormente, grupos electrógenos móviles, es decir, lo que sería grupos capaces de dar luz con gasolina para poder asegurar el funcionamiento de las estaciones base y también empezar a poner en marcha la central fija telefónica en Lorca, reparación urgente de la bancada de batería de la central telefónica, revisión de los daños de la central telefónica, atención de las averías que afectaban los servicios de emergencia, como es policía local, protección civil, bomberos, etcétera, priorizar ese tipo de emergencias, modificar las redes exteriores que por efecto del terremoto pudiera suponer peligro para la vía pública por quedarse colgando en medio de la calzada, etcétera, y reparar, como he comentado, las redes exteriores. ¿Qué lecciones aprendimos? A ver, la lección aprendida, como he comentado, es el después del terremoto, ¿no? ¿Qué hacemos después del terremoto? Vamos a ver. Durante el terremoto sí que vimos necesario que Telefónica no se lucrase de ese pico de llamadas que se ocasionó por culpa de un siniestro como este. Por eso Telefónica decidió, durante 3 días, 24 horas al día, las llamadas que se originaron de Lorca, no facturarlas al abonado. Las llamadas prepago se devolvió a los clientes prepago el importe ocasionado durante esas llamadas, durante esos días del terremoto. Igualmente, durante 12 meses no se facturó las líneas fijas que, por motivo del siniestro, habían quedado dentro de una vivienda sin poder reparar. Se decidió no facturar ni el ADSL ni la RTV de los abonados afectados en ese seísmo, ¿no? Posteriormente decidimos hacer una acción con la Fundación Telefónica. Con la Fundación Telefónica lo que decidimos es poner en marcha el Día de Voluntariado. Telefónica tiene unos voluntarios dentro de la empresa. Decidimos venir el Día de Voluntariado aquí a Lorca a reparar vía pública, pintar asfalto, etcétera, que era necesario en ese momento para el municipio. También pusimos en marcha un plan de acción para traer aquí un evento a nivel nacional que se llama CIMBIC, que es una serie de acciones que hace Telefónica a nivel de colegios para fomentar la iniciativa personal, emprendimiento. Trajimos aquí, centralizamos aquí la acción a nivel regional. Este año hemos puesto en marcha la lanzadera de empleo de Telefónica con la Concejalía de Empleo de Lorca, ¿no? Con esto quiero decir que es importante, y reitero mucho, pensar en que Lorca debe estar en la mente de todos los que tengamos cierta responsabilidad para que haya esas acciones de nuestro ámbito, traerlas a Lorca. Es necesario que se sepa y que siga en el candelero. Un terremoto dura muchos años, unos segundos dura muchos años. Respecto al tema de coordinación y técnica, ¿qué lecciones aprendidas tuvimos? Bueno, pues primero, el trabajo en equipo fundamental. Segundo, la coordinación transversal con unidades de emergencia es primordial. Tercero, los medios de coordinación en local son imprescindibles. Y como oportunidad de mejora, vimos que es necesario, dentro de la actuación que se hace en primer lugar en un terremoto y la urgencia de atender las necesidades, que los planes de mejora que estén estipulados y que se hayan puesto en marcha según la experiencia del terremoto de Lorca, se deben intentar cumplir, en el caso de Telefónica tenemos los nuestros, a rajatabla lo mejor posible, ¿no? Y nada más. Por mi parte, muchas gracias por atenderme y a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu claridad y por atenerte también al
al tiempo previsto. Estamos en las últimas horas y quizá la gente esté un poquito cansada. Vamos a continuar con la intervención de Francisco Quesada, que es director gerente de Aguas de Lorca, ¿vale? Y nos va a explicar un poquito cómo se gestionaron los activos del Servicio Municipal de Aguas durante la crisis de los terremotos del 11 de mayo del 2011. Cuando quiera, Francisco. Muchas gracias. De acuerdo. Primero, agradecer a la organización y al Ayuntamiento de Lorca el darme la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que fueron las experiencias de la empresa municipal de Aguas. Y segundo, felicitar y reconocer el esfuerzo de los organizadores y del Ayuntamiento en afrontar una jornada, creo que tan importante como esta, cuyo lema ya lo dice todo, Lorca resiliente, y que evidentemente pone en valor lo que es el espíritu de esta ciudadanía, que en el momento que se resetea y se pone de pie, intenta ponerle en valor y trasladar a la sociedad, pues como dice también el principio, las lecciones que se aprendieron durante esa triste experiencia que supusieron los terremotos de Lorca. La palabra resiliente, que evidentemente con esta tragedia se ha puesto muy de moda, a mí me hizo pensar, yo hace mucho tiempo oí a nuestro académico y premio Nobel Camilo José Cela haciendo una recomposición de lo que fue su obra mayoritariamente y trasladando lo que había sido su experiencia y al final la vivencia que trasladaba a su literatura. Y lo enmarcaba dentro de los años difíciles que le tocó evidentemente convivir. Y ya definía el concepto de resiliencia. Yo fue a este señor al que le oí decir que el que aguanta y resiste gana. Ese fue el principio que él decía que trasladaba a su literatura y creo que eso es lo que al final Lorca está trasladando a la sociedad. Lorca ha resistido y Lorca creo que ha ganado y seguirá ganando. También estoy de acuerdo con el ponente que me ha antecedido de que no hay que olvidar a Lorca. Lo que en un breve instante se lleva por delante son muchos los años que se tarda en reponer. Pero creo que Lorca lo afrontó desde el principio con la ayuda de todos. Aquí creo que todos se volcaron con la ciudadanía y fruto de ello es evidentemente que 3 años y medio después Lorca es otra ciudad. Creo que hay que seguir apoyando esta ciudad y evidentemente mi participación y, como digo, mi reconocimiento a la organización por afrontar una jornada como esta. Yo voy a intentar trasladar lo que fue la experiencia en la gestión de los activos de la empresa municipal del Servicio de Aguas. También decir que a mí me tocó liderar un equipo que evidentemente lo más importante del equipo era el propio equipo. El equipo propio de la empresa municipal, como sus empresas asociadas, y luego la ingente respuesta que tuvimos de colaboración y ayuda de nuestros compañeros en todo el territorio. Pero bueno, eso de alguna forma hay que gestionarlo. De alguna manera hay que gestionarlo, hay que asimilarlo, porque en momentos como esos, lo primero, que hay que procurar que no nos pase por encima. Para fijar el objetivo, tan solo mencionar que los activos del servicio municipal, pues como pone ahí, lo componen más de 1.000 kilómetros de conducciones de abastecimiento, 39 depósitos reguladores de agua, 11 estaciones de bombeo de agua potable y se mueve aproximadamente 6,5 metros cúbicos de agua suministrada en un perímetro de casi 37.000 clientes en aquel momento. Estos activos prácticamente más del 70% se sitúan en la zona de influencia del terremoto. Ni que decir que Lorca es el segundo municipio por extensión más grande de España, con casi 1.700 kilómetros cuadrados y con una población de casi 100.000 habitantes. Pues aproximadamente el 60% de sus habitantes se localizan en este perímetro, en el cual paso a definir lo que fue realmente el órgano de gestión y de información, en definitiva, lo que aportaba al equipo de dirección los datos suficientes para poder tomar decisiones en momentos tan críticos y en los cuales la información llega como llega y hay que tomar decisiones en continuo.
El verdadero secreto del servicio es lo que ahí denominamos la microsectorización y el telecontrol del sistema. En aquel momento, los datos de la sectorización nos proponían la información de 150 números de sectores controlados con 7 kilómetros más o menos telegestionados, con diámetros entre 50 y 200 milímetros y con una presión media de abastecimiento en torno a esos 4 kilos. Los datos del sistema de telecontrol, pues bueno, 120 puntos de control de red, 150 contadores de sectorización, 25 consignas de presión de redistribución, 18 puntos de control de calidad de las aguas y multitud de parámetros eléctricos en estaciones de bombeo, niveles de depósito, etcétera. Puedo decir que 3 años y medio después, prácticamente toda esta infraestructura se ha duplicado, con lo cual, lo que hemos seguido apostando por un sistema ágil que lo que haga al fin y al cabo sea darnos información en continuo. Los servicios, si no tienen información sistemáticamente, difícilmente se pueden gestionar. Ni qué decir tiene que en situaciones como lo que ocurrieron en el terremoto, la información es crucial que siga fluyendo y, por lo tanto, que siga posibilitando su análisis y determinación. La gestión durante las primeras 24 horas, evidentemente, el punto de inflexión lo marca con ese primer temblor, ese primer terremoto, en el cual, pues bueno, ya hace, de alguna manera, pensar en esa primera alerta, recibimos las primeras llamadas, ubicada en la zona de la viña, donde se produjeron los mayores daños, y prácticamente estando situando los equipos en campo para obtener las primeras valoraciones, esas primeras inspecciones en las instalaciones singulares, pues aconteció el segundo terremoto. El segundo terremoto, su virulencia fue especialmente más notoria, ya hizo evidentemente que la inmensa mayoría de la zona centro la gente se tirara a la calle, y a nosotros lo que nos hizo ver que la primera inspección ya no tenía ningún tipo de sentido, quedaba totalmente desfasada, y a partir de ahí, pues bueno, intuíamos grandes daños y había que mantener de alguna manera el operativo en el sistema de telecontrol. Tarea que evidentemente no es fácil cuando, como creo que aquí han comentado la mayoría de los ponentes, fallaron cosas que lamentablemente en este tipo de situaciones fallan. Hubo fallos en los sistemas de alimentación eléctrica, que los sistemas de salvaguardia no fueron suficientes para poder mantener. Hubo fallos por colapso en las redes de comunicaciones, y estos son sistemas habituales en los cuales nosotros nos apoyamos para recibir esta información en nuestras instalaciones. Inmediatamente, por parte de las autoridades, pues bueno, del orden público y las autoridades militares, se nos ordenó desalojar las oficinas. Nos concentramos en el punto de gestión que la Administración había localizado en el Huerto de la Rueda, y tuvimos que abandonar evidentemente la oficina con la información, evidentemente, quedando allí, y además de una manera maltrecha, puesto, como he dicho, fallaron los sistemas de comunicación y de fluido eléctrico. Cuando se nos permitió acceder a las 3 o 4 horas a la oficina, difícilmente pudimos arrastrar un ordenador portátil para intentar poder conectarnos y ver la situación cómo estaba aconteciendo. En esa situación, pues bueno, lo primero que fuimos provisionando y de alguna manera planificando fue, pues bueno, empezar a parametrizar y a prever lo que se nos venía encima. Empezamos a definir lo que eran equipos y brigadas necesarias para atender la tragedia y atender y a solicitar ayuda al territorio. Ahí se describen más o menos los equipos que se pusieron en valor en estas primeras horas, en los cuales, pues bueno, pues prácticamente lo que veníamos es analizando lo que son datos de campo para ver el sistema cómo se había comportado. Teníamos la seguridad de que el sistema no había colapsado, de que el sistema no se había venido abajo. De hecho, en ningún momento se interrumpió el servicio de abastecimiento, lo que sí, evidentemente, se actuó sobre los perímetros en los cuales prácticamente el desastre era total, para en esos puntos eliminar el suministro.
realizadas las inspecciones oportunas y, sobre todo, en colaboración con la Administración y con la autoridad sanitaria, lo que sí se definieron algunos puntos o consignas para, manteniendo la garantía del abastecimiento de la ciudadanía, reforzar lo que eran condicionamientos de índole sanitario, como ahí hemos dicho, evidentemente con la Dirección de Salud Pública, atender a las recomendaciones e incrementar los niveles de cloración en los sistemas de distribución. La gestión en los días siguientes básicamente fue periódicamente irse retroalimentando la alimentación de los equipos de trabajo en lo que era la búsqueda incesante de fugas y la reparación de averías con la información que nos iba llegando de nuestro sistema de telemando, en el cual, en las primeras horas, ahí aparece ese 5 veces caudal mínimo, que es el indicador que se utiliza para testar el comportamiento del sistema de producción, de la red que se estaba abasteciendo, del agua que estaba abasteciendo a la red, y evidentemente ya nos daban niveles 5 veces lo normal. Hacía evidentemente pensar de grandes infraestructuras y roturas producidas de esa magnitud. En el transcurso de los días se consiguió bajar de ese preocupante 5 veces el caudal mínimo a ese también preocupante 0,5 veces el caudal mínimo. Y digo también preocupante porque lo mismo que no era normal que una ciudad en una situación como esa pues estuviera demandando 5 veces el caudal normal, tampoco era normal que 10 días después la ciudad estuviera consumiendo la mitad de lo habitual. Esto nos tiene que situar en lo que, de alguna manera, la ciudadanía de Lorca sintió, el número de desplazados que hubo. Como ya han dicho algunos ponentes, hubo gente que la que tenía segunda residencia se marcharon a las ciudades más próximas y evidentemente hubo una caída importantísima del sector servicios. Era prácticamente el establecimiento en la ciudad que no había sido afectado y durante muchos días evidentemente esa fue la sintonía. Nosotros como empresa pudimos en un tiempo récord ese número de incidencias que aparecen ahí, al final más de 300 actuaciones, solucionarlas prácticamente en una semana, pero vimos evidentemente que la ciudad pues había quedado seriamente dañada, como hemos dicho. Pasamos de una situación en la cual la ciudad estaba prácticamente demandando el 50% de lo que habitualmente demanda de su servicio municipal. Todo esto, como he dicho, se hizo en un tiempo récord, por supuesto, intentando canalizar todas las ayudas que venían. Esto también es un hándicap importante en una situación de emergencia, el que te faciliten lo que necesitas o lo que pides y, evidentemente, que puedas gestionar todos los activos que se pueden poner a tu alcance sin que estos te colasen y te pasen por encima. Antes hemos comentado que algunos voluntarios inclusive decían, y no voluntarios profesionales, que llegaban y no se les encomendaba trabajo. Bueno, esto suele ocurrir, muchas veces nos quejamos del exceso de ayuda, del defecto de ayuda, pero el exceso de ayuda también hay que gestionarlo. Y esto debo de decir que desde el equipo humano de Agua de Lorca se supo interpretar desde el principio, se supo planificar adecuadamente, se supo ir demandando en función de necesidades y luego descargando esa demanda en función de la resolución de los problemas. Fue lo que hizo, en definitiva, que el Servicio Municipal de Aguas, como digo ahí, en ningún momento interrumpiera el suministro de agua a la población. Creo que este es el gran logro de un servicio de la naturaleza como este. Esta mañana el alcalde, cuando hacía mención a la solicitud de agua, el alcalde se refería más a lo que es agua para avituallar, más que para agua para abastecer. La red municipal tenía agua, aunque como hemos visto tenía poca demanda, y había que llevar agua para avituallar en los puntos en los cuales se habían concentrado las personas, en los cuales pues ya también con la fuerzas del orden nos planificamos para llevar agua provisionalmente a esos puntos. También, siguiendo con, al final, lo que es
el eslogan de la jornada, que es lo que intentamos trasladar, las lecciones aprendidas. Y la organización traslada esas 3 preguntas. La organización reconoce que algo se hizo bien, reconoce también que algo salió mal y, por último, lo que pide es que reflexionemos sobre cómo podemos mejorar, que en definitiva, al final es trasladar la lección aprendida. Por supuesto que desde la empresa municipal de aguas lo que consideramos que se hizo bien fue planificar, fue priorizar y fue establecer ese seguimiento en continuo. Como digo, no es fácil gestionar la ayuda que recibe y los medios de los que dispone en una situación de crisis para optimizar. Eso hay que gestionarlo en la línea que he dicho, hay que incorporarlo y desincorporarlo para optimizar. Prestamos ayuda, por supuesto, a la ciudadanía, prestamos ayuda a la Administración para atender, porque había tantas incidencias internas como externas, como hemos visto anteriormente, y eso, como digo, priorizando, evidentemente, en que nuestro objetivo era no interrumpir un servicio básico como era el servicio de aguas. Lo que salió mal creo que se ha expuesto aquí de una manera más o menos generalizada. Al final fallan las comunicaciones, se colapsan, porque también es lógico, y ahí es donde nosotros, como empresa municipal de un servicio básico como es el abastecimiento y el saneamiento, lo que buscamos es una mayor autonomía para garantizar las posiciones de emisor-receptor, para que la información evidentemente llegue a los órganos de decisión de la empresa y se puedan optar por las mejores decisiones para conseguir los objetivos establecidos. Y por último, ¿cómo podemos mejorar? Mejorar en una situación catastrófica tiene que ser, evidentemente, un objetivo, pero no será fácil. Al final tenemos que establecer lo que ahí decimos: modelizar, simular y, sobre todo, practicar. Someter periódicamente a los sistemas a un determinado requerimiento que difícilmente lo vamos a identificar con una catástrofe como la que supuso el terremoto de Lorca. Pero tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser la modelización, tiene que ser la simulación y tiene que ser establecer prácticas en el sistema público de abastecimiento. Yo con esto doy por concluida mi exposición y agradezco pues la atención con la que me han escuchado. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención también. Vamos a continuar con la intervención de Antonio Corbalán Pinar. Antonio es arquitecto de Alcantarilla y, aparte de arquitecto, tiene muchísimas colaboraciones con asociaciones que tratan con personas en discapacidad. En este caso, su ponencia va a versar sobre la evacuación de emergencia y, precisamente, las personas con discapacidad. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, sobre todo porque las personas con discapacidad siempre han sido las grandes olvidadas, prácticamente en todo, pero especialmente en situaciones de emergencia, a pesar de que son una de las grandes beneficiadas por la atención que se le presta en situaciones de emergencia, precisamente. También es un colectivo que supone, según el INE, cerca de 4 millones de personas en España. En Murcia, 1 de cada 10 personas tiene discapacidad y 2 de cada 3 personas de estas personas con discapacidad tienen problemas para salir de su casa, sin tener ninguna emergencia, simplemente por vivir en su casa. Entonces, creo que es un tema que agradezco profundamente que se trate en esta situación, y máxime cuando yo, la lección aprendida, voy a empezar por el final de otros ponentes, es que a raíz del terremoto de Lorca yo empecé a profundizar sobre esta cuestión. Cuando el 11 de mayo de 2011 comenzó el terremoto en Lorca, yo me encontraba paseando tranquilamente en una calle de Murcia. Mi mujer y una amiga, ambas son usuarias de silla de ruedas debido a un accidente de tráfico. Y
Como decía, mi mujer y una amiga estaban en casa de esta, en un tercero de un edificio de viviendas convencional. No recuerdo muy bien el motivo, pero estaba hablando con ella por teléfono cuando la onda sísmica llegó a Murcia. Y entonces viví con ella el miedo y el susto ante el movimiento de paredes, muebles y por el principio de acción y reacción de la propia silla de ruedas. Me asusté y me preocupé porque pensé que si el edificio donde estaban, no sabía el alcance todavía, pero pensé que si el edificio donde estaba tuviese que colapsar y yo lejos, pudiese colapsar y yo encontrándome lejos, pues ellas tendrían muy pocas posibilidades de salir en las mismas condiciones que otra persona que no tenga discapacidad. Y eso es lo que a mí me llevó a profundizar y a estudiar más esta problemática, y me di cuenta que después de estudiarla, que es un tema que supone como una patata caliente que nadie quiere muy bien tratar, nadie quiere muy bien resolver, y a pesar de que yo he dicho que son los grandes olvidados, si alguien me puede decir, no, si está aquí en el papel, si nosotros lo tenemos en cuenta, el problema es que se queda en el papel, nadie sabe solucionarlo adecuadamente y eficientemente, y cuando el ángel de la guarda se sindicalice de trabajar tanto, pues entonces es posible que pase algo. La primera en la frente. Este es un típico ejemplo que siempre dice el colectivo, ¿no? Ante una evacuación, prohibido utilizar el ascensor, salga usted corriendo por las escaleras. Y esto es un incendio. Aquí, de momento, el núcleo de comunicaciones no ha colapsado, el edificio no se está agrietando, no se va a caer en principio, pero esto es lo que, en primer lugar, los planes de emergencia dicen, no, el ascensor no se puede utilizar. Y aunque la silla de ruedas no supone la única discapacidad, pues podrán comprender que es un motivo para arrugar la nariz y no está resuelto. El problema, cualquier concepto, cualquier problema, a mí me gusta transmitirlo con ejemplos o vivencias, porque creo que una vivencia es la mejor manera de transmitirlo. Entonces, voy a hablar de más cosas aparte de Lorca, aunque voy a empezar por Lorca. Cuando el sismo comenzó, un hospital que debe ser un centro de referencia, pues hubo que evacuarlo. Genial. Y se hizo bien. Faltaría más que un hospital donde existen muchas personas que tienen discapacidad, aunque sea temporal, no estuviese preparado para evacuarlas. De hecho, hay muchos estudios que dicen que un hospital no hay que hacer especial formación o especial hincapié en este tipo de tema en concreto, porque se supone que la gente que trabaja en el hospital está acostumbrada, sabe cómo hacerlo para personas con discapacidad. Sin embargo, yo no estoy demasiado a favor de esto, porque nunca está de más. Todo lo que se haga para formar y para prevenir es poco, y con las personas con discapacidad mucho más. No voy a entrar en el tema de los hospitales, pero sí que ustedes podrán comprobar cómo alguna residencia de ancianos que tenían muchas discapacidades, pero sobre todo una que es la movilidad reducida, aunque no tuviesen silla de ruedas, pues fueron evacuados gracias a los vecinos de esa residencia, que una vez que comprobaron que sus casas y sus familiares estaban bien, dijeron, vamos a ir a la residencia, vamos a ayudarlos. El problema está, muy bien por los vecinos de Lorca, pero el problema está en que tuvieron que hacer eso para hacer una evacuación y no por un protocolo que ya estuviese definido y estuviese correctamente planteado. Hace 3 años, en la ciudad alemana de Titisee-Neustadt, hablo de Alemania porque considero que es un país que implementa muchísimo mejor que España cuestiones de accesibilidad y cuestiones de discapacidad en su sociedad. Lo hacen francamente mejor que nosotros. Tenemos mucho que aprender de ellos, pero en este tema todavía falla. En esta ciudad, en una residencia, en un centro de trabajo donde había personas con discapacidad psíquica,
se produjo un incendio. El edificio era totalmente nuevo y tenía todas las medidas de seguridad exigidas por la ley alemana. En el momento, bueno, en este trabajo, aquí se trabajaba con madera y había equipos eléctricos que supervisaban los monitores, que se responsabilizaban de los trabajos y las personas con discapacidad. En el momento del incendio había 120 personas y murieron 14. 12 personas con discapacidad, 2 monitores que se responsabilizaban de las personas que tenían a su cargo con discapacidad. Un porcentaje altísimo. Los equipos de emergencia, cuando llegaron al lugar, se vieron sobrepasados, tanto bomberos como equipo médico. Y no es que el edificio fuera especialmente complejo, ni que la situación fuera especialmente complicada. Según una entrevista del jefe de bomberos alemán, el problema es que se vieron sobrepasados porque tuvieron que tratar con personas que por su naturaleza no respondían de una forma racional a una emergencia. Antes, Juan Pedro, creo que se llamaba, comentó un caso de una persona con discapacidad psíquica que se acordaba de una formación, tuvo la inspiración y la buena memoria de acordarse de algo que le explicaron que ayudó a facilitar esa evacuación. Pero no suele ser lo habitual. Ese chico de Lorca tuvo suerte. Este nos pilla más cerca. Esto es la Ciudad de Justicia de Murcia. Se me llamó como consultor de accesibilidad porque había algunas quejas en cuanto a accesibilidad de este edificio, que es muy nuevo, y había quejas por parte de algunos colectivos. Me fui con un amigo con el que colaboro en su asociación, que utiliza silla de ruedas, porque muchas veces a mí lo que se me dice, pues parece que si hay alguien al lado que dice lo mismo, que utiliza silla de ruedas, pues me creen más, ¿no? Es un defecto que poco a poco espero que se vaya solucionando, pero me fui con él porque lo confirmó plenamente. Este edificio nuevo pues tenía faltas de accesibilidad muy importantes. Por ejemplo, los aseos para personas con discapacidad, este amigo mío en silla de ruedas no los podía utilizar, no podía entrar, no los podía usar. Y eso pintaba mal, ya pintaba mal. Pero lo que realmente me hizo preocuparme fue comprobar las salidas de emergencia. Esos 2 círculos rojos que hay ahí, pues son 2 ejemplos de 2 salidas de emergencia, todas, o prácticamente todas, tienen escalones, y en algunos casos, en bastantes casos, pues había un desnivel como un terraplén de terreno que vas a caer a 2 o 3 metros de desnivel también de terreno. La salida de emergencia era en sí misma una barrera arquitectónica. Y en el momento en que yo realicé esa visita, no había un plan de evacuación redactado y el edificio estaba en pleno funcionamiento. A mí lo que me preocupa, aquí lo he titulado un título muy fácil, Injusticia en la Ciudad de la Justicia de Murcia, porque me preocupa que la Administración dé este ejemplo, cuando deberían de dar ejemplo en el cumplimiento no solamente de la ley, sino de la ley de accesibilidad, para que todos los demás, los que vamos apoyándonos en ellos, podamos cumplirla y hacerlo bien. En este caso ha sido un caso de fracaso. El último ejemplo es la Escuela de Idiomas de Murcia. Mi mujer y yo somos alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. Y al principio del curso, pues aquí sí que había un plan de evacuación redactado, pero bueno, había que hacer el simulacro. Me llaman, me dicen, mira, durante el simulacro el ascensor no va a funcionar, entonces tu mujer, pues como va en silla de ruedas, pues hay algún problema para evacuarla y, en fin, queremos que hablarlo contigo. Me ofrecí a ayudarles, a darles mi opinión, a ver todas las cosas que se van planteando en este tipo de situaciones. Te respondemos la semana que viene, la semana siguiente, dijeron, mira, creemos que lo mejor es que tu mujer no venga o lo hacemos en un horario distinto al horario de su clase. Y eso me ha pasado a mí. Y yo eso os lo digo porque es una vivencia personal. Y a mi mujer también le pasó. Y mi mujer no ha vuelto a ir mucho por ahí. No intentamos dar una patada en el suelo y
y acusar falsamente. Creemos que son cosas muy importantes, que las personas con discapacidad, insisto, son los grandes olvidados en esta vorágine de cosas que hay que tener en cuenta. Una cosa está clara, las personas con discapacidad no están en igualdad de oportunidades, ni de derecho, ni de nada, con respecto a otras personas sin discapacidad a la hora de evacuar un edificio. No lo están. Me da igual el plan de emergencia, me da igual que esté puesto por escrito, porque hay otras circunstancias que hacen que eso que esté escrito se quede en el papel. Por eso, tal y como está la situación actualmente, yo recomiendo que las personas con discapacidad sean proactivas en expresar sus necesidades en las evacuaciones, en su centro de trabajo, en su vivienda o en su zona de donde vivan habitualmente, porque creo que es actualmente una de las maneras más eficientes para que les tengan en cuenta, simplemente para que les tengan en cuenta. Luego hay otro problema que está relacionado con todo esto, es el problema de la accesibilidad universal. La accesibilidad universal en los entornos es una condición absolutamente necesaria para fomentar una seguridad eficiente y una evacuación eficiente. Y ustedes dirán, es que hay una ley de accesibilidad y todo es, eso por ley está protegido. Pues miren, la ley de accesibilidad actualmente es totalmente insuficiente, porque si fuese suficiente tendríamos entornos, edificios y ciudades accesibles. Y eso, como ustedes pueden saber o pueden comprender, no existe. La problemática o el porqué de esto daría para otra charla muchísimo más larga, por lo tanto no me voy a extender. Pero hay un axioma que relaciona la seguridad con la accesibilidad, y lo que es accesible es seguro. Si no hay accesibilidad, hay algo que a lo mejor es seguro para cierto colectivo de personas que no atienden a todo lo que hay que atender, ¿no? A todo el colectivo de personas en una sociedad. Aquí se ha hablado de coordinación, de planificación, de formación. En el tema de la discapacidad y de la accesibilidad, la accesibilidad es una cuestión transversal, afecta a todo, a todas las disciplinas. Pero, ¿qué le diría yo, por ejemplo, a un arquitecto o a un ingeniero o a un empresario o a un trabajador? Vale, usted fórmese, pero usted necesita conocer la discapacidad para diseñar de forma accesible o para tener un entorno seguro en su centro de trabajo. Necesita conocerla más allá de un concepto que se pueda trasladar desde un libro o desde un curso. Tiene que haber un conocimiento palpable, ¿no? Una experiencia. En el mismo simulacro, por ejemplo, hay simulacros que cogen la silla de evacuación y se sientan personas que andan, y eso es un error. El simulacro se tiene que hacer con una persona en el cual tengas que hacer una transferencia desde una silla de ruedas, tengas que ver la problemática de no poder moverse, en fin, muchísimas cosas relacionadas. El colectivo de emergencias también. Ustedes tienen que conocer lo que supone o ir en silla de ruedas o unas leves pinceladas para conocer exactamente cuáles son los peligros o las particularidades de la evacuación de las personas con discapacidad. Las leyes. Ustedes tienen que conocer, los legisladores tienen que conocer la discapacidad para definir reglamentos que sean realmente efectivos, que estén articulados con otros de orden superior, como queramos organizarlo, pero tienen que conocer la discapacidad para ser efectivos en ese reglamento. Y desarrollando la ley, el Código Técnico de la Edificación en España introduce dos conceptos a la hora de diseñar nuevos edificios para la evacuación de las personas con discapacidad. Dos conceptos novedosos porque en otros reglamentos no existían anteriormente.
Uno es el ascensor de emergencia. El ascensor de emergencia, pues simplemente es un ascensor que tiene un grupo de electrógeno alternativo para los cortes de luz, que desde un bando un bombero puede ayudar a llevar hasta la planta de evacuación a un grupo de personas, y tiene otras características como que es un ascensor accesible, pues tiene braille, está bien señalizado. Esta solución es una buena solución, pero tiene que ir acompañada de otras cosas, porque no me sirve de nada tener un ascensor de emergencia de este estilo si el itinerario hasta el ascensor no es accesible, está bien señalizado y luego el núcleo de comunicaciones es seguro. Aquí entramos con temas técnicos de ductilidad de las estructuras, en fin, una serie de sobre todo es estructuras que sean seguras. El otro concepto que el Código Técnico introduce son las zonas de refugio. Y aquí el colectivo de discapacidad, de personas con discapacidad, también arruga la nariz. Una zona de refugio es donde tú tienes que esperar en una situación de emergencia que vengan a por ti. Y entonces, cuando todo el mundo evacúa, yo me tengo que quedar aquí. Entonces, a ellos no les gusta demasiado la idea, pero bueno, puede funcionar. De lo que se trata es pues, tener un sitio de dimensiones adecuadas, suficientemente bien protegido, que tiene una serie de equipamientos como una silla de evacuación y bueno, en el que alguien va a por ti y te baja por las escaleras. Entonces, en otro momento o en otra ocasión les hablaré de la silla de evacuación porque no es tan antiguo en el tiempo. Empezó a utilizarse a partir de las Torres Gemelas y, en fin, es una historia curiosa. Entonces, bueno, me gusta terminar siempre diciendo que yo deseo que la accesibilidad se consiga desde el convencimiento y no de la ley, porque quizás es la única manera de que se consiga de verdad. Cuando tengamos entornos accesibles, tendremos entornos mucho más seguros y en una situación de emergencia podremos responder con muchísima mayor eficiencia. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Gracias, Antonio, por tu intervención. Bueno, vamos a concluir la jornada con la intervención de Francisco Perán Albarracín, que es empresario de Lorca, de la empresa Iniciativas El Gigante. Bueno, buenas. Paco, termino de presentarte. Bueno, Paco nos va a dar una visión de cómo se propagó y de cómo la inmediatez de las redes sociales funcionó en el momento propio del terremoto de Lorca. ¿Está ya preparado? Sí, control A, ¿verdad? No, control B, perdón. Vale, bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría pues, agradecer al Ayuntamiento de Lorca, primero reconocerle la realización de esta jornada. Lorca tenía que ser la sede de estas primeras jornadas sobre resiliencia. Y agradecer también a los organizadores que me hayan invitado a mí. Agradecer a María José, la coordinadora de la mesa de la Caixa, de Telefónica, de Aguas de Lorca, y a Antonio, compartir con vosotros esta mesa. Bueno, yo estoy aquí como un ciudadano normal. Mi trabajo normal es, soy empresario, participo en varios proyectos empresariales, pero a mí ese día me tocó ser el tuitero, si me permitís la expresión, del terremoto. Los dispositivos móviles que tenemos todos ahora, hace que día a día, y además cada vez más, pues vayamos integrando la cámara, fotos. Fijaros, en la presentación que he puesto hoy, he puesto una foto que me encontré ayer revisando las 500 fotos que tiene el terremoto, y me he encontrado una fotografía que es de la misma tarde del terremoto, un ramo de flores encima de un coche que se ve abollado por algo que cayó, y he dicho, esta tiene que ser la foto de mi primera potencia, porque son cosas incomprensibles. Como estamos hablando estos 2 días, el tema de la emergencia pues hace que todos perdamos en ese momento la cabeza. Yo voy a contar, bueno, yo soy Paco Perán Albarracín, soy usuario, confeso, de Twitter, soy tuitero redomado, no voy a decir que soy un friki, pero casi soy un friki, desde que levanto hasta que me acuesto estoy tuiteando, como una manera de expresar, de compartir, de conocer, de acercarme a otras personas, a otros proyectos.
He puesto ahí mi vídeo que tengo en Twitter. Soy emprendedor, empresario, participo en varios proyectos empresariales, uno de Iniciativa del Gigante, otro de la innovación que surgió posiblemente a raíz de esta experiencia con el hashtag Terremoto Lorca. Otra empresa se llama Turismografía. Disfruto lo que hago y lo cuento. Y ahora estoy hablando de turismo y redes sociales, hoy en la ponencia de hoy, de terremotos y redes sociales. Yo solo voy a contar la historia de 30 fotografías que esa misma tarde subí a Internet, a través de Twitter. Tengo que recordar a una persona italiana, esta persona que es Massimo Marretto, que es un empresario que estuvo 3 meses con Iniciativa del Gigante a través de un programa europeo, que es un programa de Erasmus para emprendedores. Yo ese 11 de mayo pues, empecé la reunión a las 9 de la mañana con él, viendo las tareas que teníamos diariamente. Esa foto ya estaba compartida en Twitter. Esa foto se compartió tanto en mi perfil personal de Paco Perán como el de Iniciativa del Gigante a través de Twitter, de Foursquare, de Zoom, de Facebook. Es decir, es una manera de dar a conocer la actividad que hace diariamente a través de redes sociales. Deciros que no solo interactué por la foto del terremoto, sino que durante todo el día o durante todo el tiempo iba interactuando a través de redes sociales. Luego, esa misma mañana teníamos una reunión, un consejo de administración de otra empresa en el Hotel Jardines de Lorca, que fue donde nos pilló el terremoto a los 5 socios que estábamos allí comiendo. Esa es una de las imágenes que también la compartí. Estas imágenes son para que os situéis que no solo fue esa acción de compartir a través de redes sociales por la emergencia, sino que en la vida habitual de desarrollo diario se podía hacer. Estos son mis 5 socios justo después de comer y antes de que fuese el terremoto. Y luego fijaros qué cara, este es el gerente Antonio García Díaz, no lo tuito en Twitter, luego lo citaré en Twitter. Esa fue, fijaros qué cara tiene justo después del primer terremoto. A mí me preguntaba, Paco, ¿qué estás haciendo echando fotos después del susto que nos hemos dado? No sé si me entendéis. Me decía, es que no entiendo qué puede hacer. Fue lo que me dijo también mi mujer cuando después de estar 2 horas echando fotografía me dijo, Paco, ¿pero cómo puedes estar echando fotos ahora mismo? Hasta que lo comprendió. Ese fue el primer tuit. Fijaros, no se ve entero, pero bueno, ahora veis la fotografía. El primer tuit con el hashtag Terremoto Lorca. Bueno, deciros que en el primer terremoto, que fue sobre las 5 y 5 de la tarde, fuimos trending mundial, bueno, nacional con Terremoto Murcia. Como antes comentaba Antonio, el primer terremoto se sintió en toda la región de Murcia, pues alguien empezó a tuitear con Terremoto Murcia. Pero a partir de esa hora del terremoto de Lorca y con ese primer tuit, además fijaros que pone terremoto y Lorca con mayúsculas, ese fue el primer tuit que salió, que afortunadamente o desafortunadamente lo puse yo, ese fue el primer tuit que salió, pues fue cuando empezó a correr por las redes sociales. Puse 7, ahora veréis las fotos que correspondían a cada tuit. Os leo, si no se ve, el primero ponía solo Terremoto Lorca, el segundo ponía Estación de Renfe, el tercero ponía Avenida Juan Carlos I, el cuarto ponía Iglesia de San Mateo con el hashtag Terremoto Lorca. Bueno, antes de 5 minutos, en todos los buscadores mundiales, en todos los robots, en todos los bots que buscan emergencia y que van, ahora son muy usuales, pero antes no eran tan usuales, pues ya aparecían, esos 7 tweets ya aparecían con el hashtag Terremoto Lorca y avisando de que en España había habido un terremoto con la hora exacta del tweet que se publicó. Fijaros, no se ve entero, pero desde la primera foto, que ahora la veremos, de la que vosotros veis a la izquierda, que es la fachada del Hotel Jardines de Lorca que se cayó, hasta la última, la de la derecha, que es en una farmacia donde pude conectar el teléfono móvil, porque todos los que vamos con teléfono móvil, si no vamos con el cargador, pues estamos muertos, y más si estamos en un tema de... Pasaron, he puesto la hora, la primera foto de la izquierda es a las 18:48, la de la estación de tren del centro de Sotuyena es a las 18:55 y la de la farmacia, que fue donde pude conectar, las 19:25. En menos de una hora, todas esas 20 fotos que voy a poner ahora, que las he puesto en grande para que se vean. Veis en la fachada del Jardín de Lorca. Todas estas fotos que veis ahora, vamos a hacer una serie rápida, fue donde a mí me pilló estar, donde me pilló. Es decir, yo estaba en mi reunión ahí, pues justo a salir, que salí corriendo a buscar a mi familia, pues esa fue la primera foto de la caída. Luego, cuando pasé por la estación no se ve muy bien la foto, luego en la estación de Renfe ya está la foto caída. Esa fue mi trayectoria desde el Hotel Jardines de Lorca. Esa es la gente que ya se estaba agolpando en los espacios abiertos, como es en la plaza de Carruaje, la plaza de Renfe.
fotos que me iba encontrando, iba subiendo y iba tuiteándolo. Eso es la avenida Juan Carlos I. Fijaros en todas las fotos, que en casi todas las fotos que hay personas se ven teléfonos, o hablando, o echando fotos, tuiteando no, porque fuimos pocos los que estuvimos tuiteando, pero es importante, ahora cuando hablemos de lo que nosotros, o de lo que yo propongo, o de lo que hemos aprendido del terremoto, es que detrás de cada persona hay un dispositivo móvil, y eso es fundamental. Otra foto, esta en la avenida Juan Carlos I también, con otro teléfono móvil, y al fondo se ven también, gente con teléfono móvil, y aquí no se ve a un señor que está aquí hablando con el teléfono móvil. Otra fotografía, todas estas fotos que estáis viendo, que yo las bajé, son hechas con un iPhone, con el iPhone de otra fotografía. Otra fotografía de la iglesia del Carmen, yo vivo en Pérez Casas, pues está próximo ahí hasta que yo, cascote de la iglesia del Carmen, eso es dentro de la entrada de mi casa. Yo subí a casa, cogí la mochila, mi hijo y mi mujer estaban bien y volví, digamos, hicimos un punto de reunión en la familia y conforme iba cruzando por Lorca, pues iba echando fotografías. Ahora sí llevo a mi mujer y a mi niño pequeño de 5 años, por eso decía la incomprensión, ahora os comentaré que mi mujer no entendía qué estaba haciendo echando fotografías cuando había cosas más importantes que hacer. No sé si me entendéis. Yo seguí subiendo fotografías, esa es la iglesia de San Francisco totalmente abierta, con la cúpula casi caída adentro. La famosa torre de San Francisco caída, la gente agolpándose en los espacios abiertos, más cascotes de casa, la iglesia de San Mateo. Y esta es la última. Fijaros, esta fotografía, yo estoy dentro de la farmacia, que no se podía acceder, tenía mi iPhone cargado, porque no tenía... Y empecé a ver las fotos que yo había estado poniendo, las que he ido mostrándome estos 2 minutos, empecé a verlas en una televisión a través de Internet. No recuerdo si era Televisión Española, Antena 3, no recuerdo qué cadena era. Pero en menos de una hora, esas 20 fotografías que acabé de ver, las estaba viendo yo en una farmacia de Lorca. Y yo decía, no es posible. Y yo no le podía decir a nadie, esas fotos son mías, no sé si me entendéis. Cuando mi mujer llegó a preguntarme, Paco, cuando yo le expliqué todo lo que estoy explicando ahora, dijo, ya entiendo qué estaba haciendo. Estaba intentando transmitir lo que estábamos sufriendo en ese momento porque podía ser de ayuda a otras personas. Es cierto que yo, al igual que yo hice esta serie de tweets, hubo otra gente de Lorca, yo quiero nombrar a 3, a Marien, a José JFL y a José María Parra, que también no estuvieron tan activos subiendo fotos, pero sí estuvieron retitulando todos los mensajes de recomendaciones, de agua, de las vías que estaban ocupadas, de dónde estaban los servicios de emergencia, fueron retuiteando. Y estas 3 personas, junto con otra persona que estaba en Italia, que casualmente ahora es mi socio, que es Fran Sogano, él estaba en Italia trabajando en una beca Erasmus en Italia, lorquino, y que se enteró del terremoto por el hashtag Terremoto Lorca y por las fotos que estábamos subiendo. Él inmediatamente lo que hizo fue escribir un post en un blog personal suyo que tiene y lo tituló Terremoto Lorca y Periodismo Ciudadano. Ese blog lo cogió un periodista y ya empezó a hablar de periodismo ciudadano, de la solidaridad de Twitter, de hashtag Terremoto Lorca, etcétera. Es importante también... Es importante también... Perdóname, pero es que me he ido para atrás. Es importante también decir que, aparte de estas personas, de estos tuiteros que he citado, además aquí tenemos una tuitera que era corresponsal de Televisión Española, Ana Meca, teníamos a Lázaro Jiménez, que mañana estará, que es periodista y tuitero, teníamos a Javier Ruiz, el jefe de servicios de la cadena SER, que es periodista y tuitero, teníamos a Antonio Beltrán en 7 Región de Murcia, que era periodista y tuitero, que hicieron que ese hashtag Terremoto Lorca, aparte de que ya fue lanzándose, le fue sentando, si me permitís, esa etiqueta de oficial. Y entonces ya fue oficial el hashtag Terremoto Lorca. Cualquier comunicación, cualquier foto, cualquier noticia que lanzara quien la lanzara, ya se lanzó con esa etiqueta Terremoto Lorca. Luego, deciros que no sé cómo, no sí sé cómo, yo tengo todos mis datos abiertos, cualquier persona puede tener mi teléfono móvil a través de mi cuenta de Twitter o de mi blog, pues empezaron a llamarme todos los corresponsables de comunicación a nivel nacional, desde Telecinco, ABC, El Correo, El Mundo. Me decían, Paco, ¿dónde estás? ¿Tú dónde estabas? ¿Quién eres? ¿Por qué estabas allí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos utilizar tus fotos? Es decir, era como su ojo allí. Es decir, ellos no decían, llamamos a emergencia, o llamamos a la policía, o llamamos a la Guardia Civil, o llamamos al ayuntamiento. Y dijeron, no, llamamos al que está poniendo fotografías en directo. Pues todos estos medios, eso fue a la hora, digamos, esto sería después de la fotografía de la farmacia, y ya salían algunas fotos, pero lo curioso fue
cuando una hora después, si la farmacia fue a las 7:25, a las 8:15 sí, empezaron a llamarme de Argentina, empezaron a llamarme de Chile, empezaron a llamarme de Brasil, que qué pasaba, y entonces me preguntaban, y yo ya ahí me di de la magnitud, de la importancia, de dónde habían llegado las fotos, me preguntaban que si había peligro de tsunami, y yo decía, pero vamos a ver, no sé si me entendéis, yo decía, sí es cierto, ha sido un terremoto, ha sido grave, pero me preguntaban qué distancia había de la costa, sobre todo era una televisión de Chile, me preguntaban, pero qué distancia hay de la costa, ¿hay peligro de tsunami? Yo decía, hombre, pues yo creo que no, estamos a 36 kilómetros, pero ahí yo fui donde me di cuenta de la magnitud de esa fotografía y de la magnitud de esa información donde había llegado. Luego, fijaros, os sonarán las fotos que he ido poniendo antes. Ahora en todos los medios nacionales pues iban apareciendo mi galería de fotografías, pues estaba en La Verdad, en El Ideal, La Voz Digital, en el ABC, en las provincias y en Hoy, e incluso en medios pues, nacionales e internacionales. Fijaros, esto es, creo que es un portal de noticias americano, pues ahí se ve la fachada del Carmen y a ese hombre que pillé en fotografía en su moto. Y luego hubo periodistas que cogiendo ese hashtag Terremoto Lorca, viendo esa primera información de fotografía, empezaron a escribir de Fran Solano, de José JFL, de José María Parra, de mí también algunos, como esas personas que están en el sitio y con una herramienta que es o su iPad o su iPhone y una cuenta de Twitter. Luego, mi ponencia, además lo sabía Paco, no iba a hablar de lo que es Twitter, lo que son las redes sociales. Somos muchos los que pensamos que las redes sociales lo importante son las personas. Detrás de cada red social hay una persona, detrás de una catástrofe siempre hay personas, y otra cosa que nos une, que lo he citado antes, que en cada persona hay un teléfono móvil, hay un dispositivo que hace que conecte. Os voy a hablar de otra iniciativa que pasó por encima 2 o 3 meses después del terremoto, otro tuitero que se llama Andrés Karp, un chico argentino que estuvo viviendo aquí en Lorca, sus primeros años los pasó aquí trabajando de camarero, buscándose la vida, pues que ahora es, si me permitís, un famoso de Twitter, es un famoso consultor. Al día siguiente del terremoto me llamó y me dijo, Paco, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer que las redes sociales sirvan para algo. Y entonces, junto con Paco Viudes, que es otro referente a nivel nacional de las redes sociales, pues hicimos un mini congreso que se llamaba Social Media por Lorca, personas en redes sociales para ayudar a personas, y nos trajimos a 10 top 10 tuiteros a nivel nacional que podían tener cerca de 1 millón de seguidores, 1 millón de seguidores entre los 10, en un congreso físico. Estuvieron un día entero aquí en Lorca, nos los llevamos a Murcia, pero que no tuvo mucha repercusión a nivel mediático offline, de periódico y de televisión, porque nosotros lo que queríamos era solo potenciar las redes sociales. Estuvo, por ejemplo, Paco Viude y Andrés Karp, que fueron los coordinadores, que estuvo Raquel Sastre, que es una guionista del Hormiguero. Estuvo Gerson Beltrán, que es una persona experta, el mayor experto europeo en geolocalización. Estuvo Dolores Rey, una psicóloga de neuromarketing que vino a hablar de los trastornos de emergencia. Estuvo Bere Casillas, @BereCasillas, que es el famoso, el sastre tuitero que se hizo famoso con ¿cómo se llama el programa de televisión por la noche? Bueno, buscar Bere Casillas en Google. Vino el alcalde de Yun, José Antonio Yun, que es que tiene casi 500.000 seguidores él solo. Tuvimos vídeos del Hormiguero, de Trancas y Barrancas, que hacían vídeos de apoyo para el Congreso Social Media por Lorca. Estuvimos con Ana Pastor, nos mandó varios vídeos, estuvo Ana Belén Roy con nosotros. Os invito a que os metáis en la página, si tenéis interés, que es smxlorca.com, que es Social Media por Lorca, para que veáis. Incluso la Fundación de Telefónica grabó íntegro todas las ponencias y están colgadas en la web, es decir, hay 40 y tantas mil visitas. Y no terminó el terremoto Lorca después del terremoto, eso fue hasta después de septiembre. Y luego me pareció importante, aparte de agradecer otra vez a los organizadores mi presencia aquí como ciudadano, yo lo único que hice fue, a través de mi teléfono móvil, a través de mi cuenta de Twitter, subir fotografías, subir lo que estaba viviendo, pero sí es cierto que lo primero que falló fueron las comunicaciones, más que telefónicas, no es porque esté aquí, pero sí hubo tan volumen de llamadas que no podíamos contactar con nuestra familia. Pues fijaros cómo a través de las redes sociales, y especialmente Twitter, que Twitter es una red abierta, es decir, Twitter no tiene ninguna limitación de información, cualquier persona puede ver lo que yo pongo en Twitter sin que tenga cuenta de Twitter, aunque pongáis en Google @PacoPerán, veis mis tweets que estoy poniendo, es decir, no hay ningún tipo de restricciones.
Donde hay catástrofes hay personas y donde hay personas hay dispositivos. Fijaros, tenéis a personas, el tema de voluntarios de emergencia. Luego el tema de la información veraz, transmitir en tiempo real imágenes y vídeos, incluso en directo. Eso es inaudito hace unos años. Y luego el tema de velocidad para transmitir mensajes, no solo de alerta, sino de apoyo, de consejos. Y luego que al final no necesita una estructura, que es lo que cuesta dinero, necesita una estructura mínima, que son personas en los lugares con un dispositivo móvil. El terremoto de Lorca fue historia, sigue siendo historia. Yo es cierto que no estoy orgulloso de ese hashtag, ¿no? Porque ojalá no estuviésemos aquí. Me gustaría terminar con ojalá no estuviésemos aquí, pero ya que estamos aquí, yo vuelvo a dar las gracias y la enhorabuena a los organizadores de este congreso del Ayuntamiento de Lorca, porque Lorca tenía que ser la sede de este primer congreso Lorca Residente. Y ya por último, pues muchas gracias por escucharme y si me quieren seguir, pues yo soy @PacoPerán. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paco, por tu intervención, que más bien ha sido un testimonio para los que estamos aquí presentes.